Ahora sí. Ahora ven la pantalla. Sí, profesora. Ya. Esta es la segunda clase con este tema, que es cierto que es el bodegón. En la clase pasada comenzamos con un pequeño bodegón, que habían 3 vistas que podían elegir. Y estuvimos viendo también algunos principios sobre lo que es composición. Ya. Este es uno de los pequeños bodegones que teníamos la clase pasada, con 3 distintos enfoques o vistas, ¿cierto? Estos enfoques, vistas, encuadres son conceptos que tenemos que ir interiorizando, que es lo más elemental de lo elemental cuando se habla de composición. Composición, hablábamos que es como el orden que le damos a las cosas que queremos dibujar, pintar o fotografiar. La clase pasada hicimos un pequeño bodegón con 5 elementos. Es como una ley. En arte nada es absoluto, pero hay ciertas leyes. Que trabajar con números impares. En este caso, 5 elementos. Entre cubos y formas cilíndricas, con una pequeña simetría esta forma cilíndrica. Este otro fue otro de los bodegones. También se fijan 5 elementos, un fondo y una base muy sencilla. Aquí yo quisiera ver el tema, cómo ir definiendo el concepto de encuadre. Encuadre tiene que ver con la palabra cuadro, ¿cierto? Que es cómo colocamos nuestras imágenes en nuestro cuadro. Si es un formato vertical, si es más bien cuadrado. Y mucho tiene que ver con lo que dejamos de fondo en esta división. ¿Se fijan? Aquí tenemos la división entre el paño violeta y el paño rojo, casi mitad y mitad, pero es ambiguo. El paño rojo es más grande, pero levemente. Ahí ya se genera una ambigüedad. Aquí yo hago una definición más clara. Dejo para el paño violeta, dejo prácticamente un tercio. ¿Se fijan? 1, 2, 3. Un tercio del formato. Y para el paño rojo, que es donde van los elementos, los 5 elementos, dejo 2 unidades de medida, ¿cierto? Eso es algo como súper elemental, dividir el espacio también, de cierta manera particular. No es llegar y poner las cosas ahí nomás, haciendo la salvedad que instintivamente nosotros tendemos a componer equilibradamente, ¿ah? Porque todo tiene que ver realmente con el término del equilibrio. Hacer una composición armónica y equilibrada. Ustedes vean y díganme qué le parece mejor como composición, siendo tan sencilla, esta de la izquierda vertical o esta de la derecha que es más cuadradita. La de la derecha, profe. La derecha. ¿Cierto? Da una sensación, aunque sea leve, de mayor armonía, de mayor equilibrio. Porque, como les decía aquí, la ambigüedad de esta separación, de esta división, ya crea como una molestia. Una de las cosas que más molesta al ser humano es la ambigüedad, el desequilibrio. Entonces, son cosas que hay que tener muy, muy en cuenta. También aquí yo me preocupo de dejar ciertos márgenes, ¿cierto? Se fijan aquí, entre la oreja y el borde del marco, digamos, hay un par de centímetros, por decirlo así. Un par de... Acá uno tendría que esperar que fuera más o menos lo mismo. Entre este tarrito y el borde, lo ideal sería que hubiera esta misma medida. Estos son tips súper básicos y elementales, pero que conviene irlos pensando, ¿eh? A veces sucede, y no es inusual, que nos encontramos con objetos muy pegaditos al borde por un lado y tremendos espacios. Eso
No es que sea imposible hacer, porque todo depende del sentido que le demos a la composición. Si hay un objetivo para dejarle más espacio a un lado, está bien. Pero simplemente es por un desequilibrio, no estaría bien. En este caso hay un pequeño desequilibrio. Claro que se compensa con el peso de este jarro verde, que nos atrae la mirada más hacia esta área. Ese es otro concepto de la composición, que es el peso visual. Los objetos, cada uno tiene un peso específico, como quien dice, pero es peso visual, que es cómo afecta la retina, cómo afecta nuestro cerebro en el fondo a través de nuestra retina. Aquí hay otra cosa, ¿cierto? Acá ustedes ven estos paños, ¿cierto? Ustedes ven en la escuela de arte, en las academias en general, que andan muchos paños por ahí. Y es precisamente para hacer estas composiciones. En este caso, por ejemplo, este paño está aquí tapando a la Venus de Medici, pero lo ideal sería que hubiera tapado todo esto, todo este enjambre de cosas que molestan tremendamente a la composición. Porque uno podría empezar a dudar si tiene que entrarlas en el dibujo o no. Obviamente están fuera, entonces ahí lo más indicado habría sido tapar todo eso. Y dejar una especie de bandera chilena, porque si aquí queda entre este violeta azulado, el blanco y el rojo, estaría faltando la pureza. Lo cual no sería muy conveniente, ¿eh? Pero todo depende del fin que queramos darle a la imagen, ¿eh? Nada, como les digo, nada es absoluto en el arte, ¿eh? Bien, seguimos con la clase pasada mirando un poquito. Aquí simplemente tomé fotos a estos dos ejemplos. El dibujo primero en sanguínea, y luego ya no recuerdo bien quién fue, si fue este trabajo si no me equivoco, de don Manuel Suárez, pero no estoy 100% segura, que ya empezó con las primeras pinceladas de acuarela. Ahora, la idea es que cuando no se alcanza a trabajar, no se termina un trabajo en clase, que se termine en casa, aunque hoy día no, se me olvidó pedirlo. Ya, aquí los primeros conceptos o las primeras definiciones que empezamos a encontrar de lo que es la composición. A ver si lo puedo. No, mejor no me meto. Quería ponerle el acento, pero mejor no. Ahí falta el acento a composición. Pero la primera definición más simple es, voy a empezar por esta que está aquí al medio, que es la más sencilla: conjunto de elementos ordenados. Es el orden que le damos a distintos elementos. Tenemos 3 elementos, le damos un orden. Tenemos 5 elementos, le damos un orden. ¿Cierto? Componer es dar un orden a los elementos con que contamos. Y luego la de aquí arriba sería la definición de formación de un todo, o un conjunto unificado, con cierto orden a esta serie de elementos. Ustedes, si empiezan a ver el concepto de composición, una de las primeras palabras que va a aparecer es agrupación. Una de las primeras leyes de la composición es la agrupación, es como formar grupitos. Las cosas forman un grupo, no están así cada una por su cuenta. Habíamos visto también la clase pasada, no sé qué me pasa, no encuentro el cursor. Perdón, voy. Aquí tenemos 3 enfoques distintos de un mismo bodegón. Cuando enfocamos es cuando decidimos qué es lo que vamos a poner en qué lugar. Entonces, del mismo bodegón podemos hacer distintas vistas o enfoques. Y siempre cuando hacemos eso, cuando elegimos un enfoque, es porque estamos haciendo ya un ejercicio de composición, viendo qué
qué enfoque es más armonioso y más equilibrado, cuál nos agrada más en el fondo. Y como les decía, lo que nos agrada es el equilibrio y la definición. Nada de ambigüedad y desequilibrio. A menos que nosotros queramos representar precisamente la ambigüedad y desequilibrio, pero aún si queremos eso, representar la ambigüedad y el desequilibrio, tenemos que hacerlo de una manera equilibrada, por decirlo así. Son paradojas, pero así. Aquí hablábamos también la clase pasada de este libro que se llama Arte y Percepción Visual, de Rudolf Arnheim. Yo les recomiendo echarle una mirada, a quien se interese lo puede descargar, está en internet. Esta es como la Biblia de las carreras de arquitectura, diseño, todo lo que tenga que ver con la composición. Estos son los elementos de la obra de arte, según Rudolf Arnheim. El equilibrio, ¿se fijan? Lo primero que nada nos habla ya de la composición. La forma, obviamente la forma, ¿cierto? Las botellas, los tarros, los objetos que tenemos con su forma. Luego viene la forma con significación. Cada una de estas palabras es un capítulo, y ahí viene toda la explicación que nos quiere decir esto, que la forma no es solamente una silueta. La forma cada forma tiene significación mayor o menor. Es lo que le va dando sentido a la obra de arte. Luego viene el desarrollo, el espacio, la luz. Uno de estos conceptos son más conocidos que otros. Nosotros hemos trabajado la luz, los que están en pintura trabajan el color, el movimiento, la tensión y la expresión. Esto lo dejo como curiosidad. El que sienta curiosidad por investigar más, aquí está un buen texto para interiorizarse en estos temas. Ahora la clase de hoy día. Comenzamos con 3 bodegones. Este es uno de ellos. Al tomar una fotografía, uno también se preocupa del encuadre, ¿cierto? Aquí cualquiera me puede criticar que aquí le habrían faltado los 3 centímetros que hay acá, los 2 o 3 centímetros. Aquí habría sido sumamente conveniente que hubiera un poquito más de aire, de espacio acá. Pensando, primero que nada, en el equilibrio propio de este conjunto de 3 elementos, como pensando que si después hubiera que enmarcarlo un trabajo, necesito un espacio para colocar la pestaña que tiene el paspatú, o el marco. Esas pequeñas cosas hay que tenerlas en cuenta desde el principio. Aquí hay 3 elementos que tienen cuerpos simétricos y cilíndricos, pero ya tienen elementos que rompen con esta simetría. Aquí tenemos, en este jarro blanco, tenemos esta asa y nuestro vertedero, donde se vierte el líquido. En la tetera tenemos el piquito y el asa también. Y luego el tarro también, siendo un cuerpo completamente cilíndrico, tenemos un elemento que puede romper la simetría dependiendo de la posición en que se encuentre, como esta, en que el asa también nos muestra, aparece de forma asimétrica. Entonces son todos desafíos, problemas que hay que solucionar en el dibujo. Este es otro de los elementos, otro de los bodegones también. ¿No es el mismo? No, es otro. ¿Se fijan que la tetera es distinta? También. 3 elementos con elementos asimétricos. Ahora, es muy importante notar desde ya que los cuerpos hasta cierto punto son simétricos, ¿cierto? Aquí en el jarro verde, este jarro blanco, digamos que hasta este cuellito tenemos un cuerpo cilíndrico completamente simétrico. La recomendación es comenzar por eso, por la parte simétrica del objeto, y de ahí inferir la asimetría. Lo mismo la tetera, ¿se fijan? Hasta este cuellito, incluso hasta esta tapita, digamos,
hay una simetría perfecta. Lo que rompe la simetría son el piquito y el asa. Y lo mismo sucede en este cuerpo cilíndrico, que es el tarro, que también el asa es lo que está rompiendo la simetría. Cualquier observación, cualquier pregunta en cualquier momento, por favor háganla nomás. Aquí tenemos el otro de los bodegones, que también está un poquito descuadrado, ¿cierto? Ideal habría sido que fuera 1 centímetro menos, pero aquí haberle agregado 2 centímetros a este otro lado. Ahí me tienen que disculpar, porque yo durante la clase a veces yo tomo las fotos muy a la rápida, y a pesar que después las recorto y todo, no queda muy perfecta. Pero tómenlo como ejemplo de lo que no hay que hacer. No hay que dejar esto saliendo así, que le falte un pedacito. Le falta un pedacito de cuadro, ¿cierto? Y que le está sobrando acá, así que no tenía sentido. Ahora, eventualmente, si yo quisiera decir algo con esto, sería aceptarlo. Pero no me puedo imaginar qué podría yo tratar de decir con esto, de que le falta justo un cachito. Solamente significa que hay un desequilibrio. ¿Aló? Escuché una voz, pero no sé si tenía que ver con eso. Bien, sigamos entonces. Ahora, la solución de la asimetría en estos objetos que tienen cuerpo simétrico, yo les decía que lo ideal, o sea, lo que yo recomiendo, es solucionar la parte simétrica, ¿cierto? Le decíamos hasta esta parte del cuello es simétrico total. Lo que está rompiendo la simetría son estos dos remaches, el de aquí, que nosotros vemos aquí adelante y el que aparece ahí atrás. Entonces aquí nosotros recurrimos a lo que estudiamos de los meridianos. Como este remache que está al frente es un dato fidedigno, nos vamos a guiar por él. Calculamos lo mejor posible la distancia que está el remache con respecto al borde del objeto. Esta es una especie de ollita. Y de aquí trazamos el meridiano. Si se acuerdan de Greenwich, en la medida que está más cerca del borde, si el haz estuviera justo acá, este meridiano tendría esta forma. Ahora, como este meridiano se está acercando, sabemos que si llegara hasta acá, ese meridiano sería completamente vertical y recto. Aquí esta curva se empieza a suavizar. Si estuviera acá, ya sería, pero muy leve, una pequeña curvatura, hasta llegar a lo recto. Pero bueno, entonces aquí tenemos el remache, el más cercano. Lo calculamos muy bien. Está aquí. Entonces, desde este punto del centro del remache, hay una línea, un eje, que pasando por el centro de la boca, de lo que alcanzamos a ver de la boca, una boca que está construida simétricamente por nuestro sistema de ejes. Entonces, este eje, pasando por el centro, me da la ubicación exacta del remache que está atrás, que también corresponde a un meridiano, ¿cierto? Lógicamente que el que va por detrás. Entonces, esto me da el punto de partida y el punto de llegada de esta asa. El punto más alto es lo más probable que sea justo en el medio. Entonces, esto le da una coherencia al dibujo, al objeto. Cuando esto no ha sido pensado y se hace muy al ojo y no es exacto, da una sensación extraña, la famosa ambigüedad, la incoherencia, que hay que tener mucho cuidado con eso. A menos que se trabaje la incoherencia en forma premeditada, que ahí hay que hacer una serie de cosas más. Hay pintores que trabajaron esas incoherencias, por ejemplo, Chirico trabaja esas arbitrariedades, pero lo hace con un fin, dar un sentido de extrañeza, de misterio, y lo logra. Aquí está el tercer bodegón,
lo mismo. 3 cuerpos cilíndricos, o esféricos, semiesféricos, con pequeños elementos que hacen romper la simetría. Esta fuente, el único elemento que rompe la simetría es esta pequeña manillita, que no da mayor problema. Ahora, si somos súper exactos en el dibujo, nos fijamos que justo al frente, por ahí atrás, están los remaches, ¿cierto? Esas pintitas serían los remaches de esta plaquita de metal. Aquí en esta olla, no están exactamente una detrás de otra los remaches, están levemente desviados. Ahora, en este caso, en el que esta teterita está de perfil, no hay mayor problema, porque estos dos elementos asimétricos, o que rompen con la simetría, están ubicados exactamente en el perfil. Entonces, no ofrece mayor dificultad. Solamente observar bien a la altura que llega el asa, a la altura del piquito, que es un poco más arriba, el ancho, todo el tipo de detalles que son propios de la observación del objeto. Por favor, díganme si todo se va entendiendo bien, si está claro lo que voy diciendo, y cualquier duda me preguntan, por favor. ¿Aló? Sí, señora Cecilia, se entiende. Ya. Sí, profe, se entiende. Gracias, gracias. Seguimos entonces. Bueno, ese es el dibujo que ya vimos, ¿cierto? Aquí está, se le agregó esto, que si es que aquí va el piquito, aquí se inserta, siguiendo la forma del meridiano. Mitad y mitad. Este sería el eje medio del remache, donde se inserta el piquito que luego saldrá, dependiendo de la altura, cuando se aleja, etc. Todos los demás detalles, pero lo importante es ver muy bien de dónde viene. Aquí ya están los trabajos comenzados, les faltó, no se alcanzó a hacerlo durante la clase, quedó como tarea terminarlo, para los alumnos que estuvieron, alumnos y alumnas que estuvieron. Aquí también faltaron algunas correcciones, que eso ya lo conversé con la alumna, así que probablemente en la clase vamos a ver esas correcciones. Igual, como ustedes saben, siempre la fotografía produce algunas distorsiones, eso habría que verlo después lo vamos a ver. Pero ya está saliendo algo interesante. Aquí hay un buen trabajo con la acuarela. Y esa es la idea, que yo quisiera que en cada clase trabajar un bodegón y lo posible alcanzar a terminarlo, para practicar al máximo la acuarela. Y también la idea es que ustedes trabajen en casa, entonces, por tanto, porque no se terminó en clase, como los alumnos virtuales trabajen en clase, hagan su bodegón diario, digamos, o sea, por lo menos cada martes, y si fuera posible más en la semana, porque la única manera de lograr una destreza con esta técnica, que es difícil. La acuarela tiene su grado de dificultad, es hermosa, pero hay que lograr una soltura, un dominio de la pincelada. Y aquí está otro de los bodegones. Se lo mandó Yenara, que aceptó que lo corrigiéramos en clase, aquí ahora, ¿cierto, Yenara? Sí, señora Cecilia. Aquí se ve claramente que Yenara usó método de construcción, ¿cierto? Tenemos ejes de simetría, los ejes transversales, muy bien. Aquí también esto se ve bastante simétrico, pero una sola cosita a llenar. Sí. Y todas estas líneas tienen esta curvatura, ¿cierto? Que viene una coherencia entre todas ellas. Sí, ahí yo... Y abajo tendría que ser la misma curvatura. O sea, aquí Exacto, sí. Eso tengo que arreglar. Ahora, en cuanto a este de aquí del medio, ojo que
aquí hace falta un eje transversal en esto, desde este punto hasta este otro punto. Por ese, digamos, sería el medio de este óvalo, ¿cierto? Sí, lo borré. Ya. Yo borré muchas líneas que había hecho. Ah, ya, porque esta que nosotros vemos aquí es la mitad de la base, de esta última base, ¿cierto? Y se ve bien simétricamente. Pero esta parte, ahí como que me llamó la atención. Eso nada más, Yenara. Ahora, en cuanto a los remaches, ¿cierto? Hablábamos de los remaches. Aquí tenemos un remache que está a una cierta distancia del borde de esta tetera, ¿cierto? Sí. Entonces, de esperar que allá atrás esté un poquito más adentro. Esta misma distancia, que pongámosle que es 1 centímetro. Aquí atrás, ese remache tendría que estar apareciendo por aquí, por aquí. Ah, ya, perfecto. Entonces, digamos, a 1 centímetro del borde, a 1 centímetro detrás. Y eso le va a dar coherencia. Ya. Sobre eso tú trabajas toda la observación que sea necesaria del asa, pero vas a tener 2 puntos seguros de dónde partir y a dónde llegar. Ya se decía. Por el momento yo creo que estas son las observaciones principales. Otra recomendación. Yo había pedido, o sea, a propósito, puse mesas para que todos los alumnos tuvieran una base horizontal, una mesa horizontal. Entonces aquí coteja la horizontalidad de esto. Aquí está bien. Pero aquí atrás me da la impresión que viene en declive. Entonces, dale, toma Sí, estas dos. y lo medí porque tiene 15 centímetros y medio en una punta. Ya, entonces es un problema de la fotografía. Perfecto, Yenara. Eso está. Para que sea completamente horizontal, para que sea completamente estable. Sí, yo lo miraba y también me encontraba eso, y medí los centímetros y son 15 en uno y 15 en la otra esquina. 15,5. Uy, a propósito, ya quedan pocos minutos, así que rápidamente voy a decir. Yo la próxima semana no voy a hacer clases, porque me voy a Valparaíso para el tema de, yo les he conversado antes del Festival de Cine de Valparaíso. Entonces les dejo esta tareita. En su casa construyan un bodegón de 3 elementos caseros, como lo hizo Yenara, ¿cierto? 3 elementos, una tetera, el hervidor, cualquier cosa. Elementos simples que tengan por lo menos un elemento simétrico, objetos simples con por lo menos un elemento asimétrico, que rompa con la simetría. Sirven de ejemplo los bodegones que recién vimos, ¿cierto? Sí. Aplicar nociones de composición, en el sobreentendido de que ya ustedes conocen de que composición es una agrupación y combinación de los elementos a dibujar. Nosotros les damos un orden, un cierto orden a estos objetos, a fin de que sean equilibrados, un orden que nos dé equilibrio y armonía. En cuanto al enfoque, una definición súper simple sería, es la selección de lo que queremos mostrar, es como el punto de vista, ¿cierto? Yo algunos bodegones los mostraba de distintos puntos de vista, y siempre hay un punto de vista que es mejor que otro, que nos agrada más. Ese es el enfoque. Y encuadre sería ya ajustarnos al marco. Eso que queden, si quedan 2 centímetros a un lado, que queden 2 centímetros al otro, que si arriba necesitamos más aire que abajo, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo encuadramos? ¿Cuál es la relación en el fondo de la figura a nuestras figuras con el fondo? O con el formato, digamos, que tenemos, o el marco. Y aquí les paso a hablar del Festival de Cine de Valparaíso, que se desarrolla entre el 17 y el 23 de agosto, o sea, la próxima semana. En general, todas las proyecciones son en el Teatro Municipal de Valparaíso. Aquí está la programación, una serie de películas, un montón de películas, todas gratuitas, entrada liberada, en el Teatro Municipal de Valparaíso, el que está frente a la Plaza O'Higgins, ahí detrásito del Congreso. Ahora, en las mañanas, si se fijan, toda esta programación parte a las 12 del día. En las mañanas hay un simposio
que es en la sede DUOC, UCB, de Viña, que está exactamente en la estación metro de Chorrillos. Saliendo de la estación uno cruza y ahí está el DUOC, la sede del DUOC. En el auditorio que está en la entrada se va a desarrollar este simposio que es muy interesante porque todo el festival está orientado hacia la mujer. Todas las películas que vimos anteriormente, ya sea que son protagonistas mujeres o que son directoras mujeres, o el tema es relacionado con la mujer. Y el simposio todo está orientado al trabajo de mujeres cineastas o mujeres investigadoras o académicas en relación al cine. Para el día martes, que sería el día que van a tener libres, entre comillas, a las 10:30 está Claudia Bosay, que su tema va a ser la gestión cultural, obviamente en torno al cine, que es un trabajo tremendamente difícil. Y Antonella Esteves, me faltó el acento, es la mirada femenina sobre este trabajo, que es un campo netamente, que ha sido hasta ahora netamente masculino. Está cambiando actualmente eso, pero gracias a una cantidad de mujeres, muchas de ellas van a estar presentes en el simposio en los restantes días. Ahora yo apenas tenga bien, la parrilla no está completamente acabada, así que apenas esté yo lo voy a compartir en el WhatsApp. Sería estupendo que participaran, que fueran, porque las veces que los alumnos han participado, siempre yo he invitado a los alumnos a estos simposios, y siempre la experiencia ha sido buena, para algunos muy, muy buena. Ustedes saben que el séptimo arte es el cine, pues el compendio de las distintas artes, la música, la dramaturgia, la fotografía, etc. Entonces, es un campo de aprendizaje transversal muy, muy rico. Quien vaya, carnet de identidad para la entrada. Y lo ideal sería que se inscribieran previamente. Cuando tenga la información del simposio completa, va a venir el enlace para la inscripción, pero si no fuera así, yo voy a estar allá, porque a mí me toca estar en este espacio, mi rol en este festival en la mañana es estar ahí. Así que yo voy a estar por ahí, me llaman, o ya sea por el WhatsApp o por teléfono, mejor por teléfono me llaman, y yo puedo salir a recibirlo. Eso, chiquillos, ya queda un minutito y un poco más, así que si cualquier duda, me la hacen llegar por el WhatsApp, y están cordialmente invitados al festival, al 26, el 26º Festival Internacional de Cine Recobrado de Valparaíso. Gracias, señora Cecilia. Gracias, profesora. Gracias, profe, por la invitación. Ya, chiquillos, buenas noches a todos y que estén muy bien. Buenas noches, señora Cecilia. Buenas noches. Buenas noches a todos.